se proclamó, como otras veces posteriormente, contra Suárez vale todo. Y eso siempre es un disparate. Luego, eso mismo lo vimos hacer contra Felipe González. Contra Felipe González hubo un momento en que valía todo. Todo. Aquella asociación, aquella conspiración, que, bueno, es decir, todo valía, con tal de acabar con él. Luego pasa el tiempo, se produce un reflujo y Suárez fue enterrado en olor de santidad. Y vamos, no quiero que entierren a Felipe, pero si llegara el caso, no se preocupen ustedes, que sería el ditirambo, llevaría hasta límites vamos, galácticos. Entonces, esto es así. Yo creo que ahora, como cuando me preguntan por los periodistas, hay gente de primerísima, también en la política, de primerísima. Lo que pasa es que a veces están un poquito relegados y los que están, digamos, en la cabecera del balcón, pues es gente que no nos interesa demasiado. Pero no estoy de acuerdo con invalidar así en bloque. Es que ahora no hay gente, ahora hay gente con altura de miras, hay gente con valor, hay gente que se la juega, hay gente que... Bueno, no es verdad que todo eso haya desaparecido y que ahora solamente tengamos... Ahora, ¿qué pasa? Pues que muchas veces... afortunadamente, la corrupción, bueno, miren ustedes, ¿hay corrupción? Sí. ¿España es un país corrupto? No. ¿Quieren ustedes que les dé una prueba? Están entrando en la cárcel los del partido que gobernaba, vamos, mientras gobernaba el PP, iban entrando en la cárcel los próceres del PP. Esto no pasa en Sudán del Norte, ni en Sudán del Sur, ni en Francia, ni en otros países, ni en Italia. Luego, ¿aquí hay corrupción? Sí. ¿España es un país corrupto? No. Me asusta, ¿no? Es decir, aquí ha habido una guerra civil, que eso es una canallada. Entonces, no se puede ser equidistante. Y la Iglesia en estos años ha hecho un daño terrible a través de la COP. Es decir, esas soflamas. Es decir, creo que nosotros hemos ido regalando todo eso que tú decías, de que la transición se luchó por muchas cosas, ¿no? Incluso nos hemos cargado el siglo XX, es decir, con estas reformas que ha habido en la sociedad del bienestar, este liberalismo feroz, nos estamos cargando todas las conquistas sociales. Es decir, ahora ya lo que prima es el mercado y el liberalismo feroz que nos está... Y cada vez somos más adolescentes, y cuidado, porque el adolescente está en la edad de ser adolescente, pero nosotros no. Es decir, tenemos que tener memoria. Yo me acuerdo mucho... Y perdón, ahora dejo hablar más, del libro de Orwell de 1984, ¿no? Que este hombre fue el clarividente, con Rebelión en la Granja, el mundo comunista, y con 1984 con el Gran Hermano presente, y lo que ahí decían, vamos a ir modificando la historia según nos interese para seguir fabricando, ¿no? A mí me asustan determinadas tertulias, sobre todo en televisión, esos son soplamas con gente de intereconomía, con gente que eso es un insulto a la inteligencia muchas veces, ¿no? Es decir, se niegan y se afirman unas cosas, pues lo que tú decías antes al principio, ahora se está produciendo la gran paradoja. Ricardo Darín en una entrevista le decía, ¿usted qué dice sobre eso? Y dice, pues yo digo que estoy a favor y absolutamente en contra. Y nadie me corrige, dice él, lo dijo en una... Y es verdad, es decir, ahora tenemos una serie de políticos que yo es que estoy asustado, porque eso es la adolescencia pura, dicen unas cosas... Y niegan, sobre todo a mí lo que me fastidia es que me nieguen la historia, ¿no? Es decir, y la realidad, ¿no? Y esto yo creo que lo debemos corregir, ¿eh? Es decir, es que si no, no sé a dónde podemos ir. Yo te digo respecto de las tertulias y demás, yo he tenido un par de experiencias recientes. Una fue estar desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, el viernes pasado, en la cadena SER, comentando la retransmisión en directo de las barricadas ardiendo en Barcelona. Y luego el transporte aéreo de ayer, que también estuve desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la cadena SER, dándole vueltas al ovillo.
Entonces, eso requeriría una reflexión de los periodistas y de los medios de comunicación. En un libro que para mí es un libro de cabecera, de Jean Baudrillard, que se llama La ilusión del fin, pues dice esto: no hay lenguaje humano que resista la velocidad de la luz. No hay acontecimiento que resista su difusión planetaria. No hay sentido que resista su aceleración. No hay historia que resista el centrifugado de los hechos o su interferencia en tiempo real. Es decir, que someter al público a ese espectáculo en el que se tiene que pasar algo, porque como tenemos un despliegue de periodistas en la Travesera de Gracia, en el no sé dónde y tal, y hay que conectar con ellos cada 2 minutos. Carlos Castresana, ¿qué pasa en la calle de Pau Clarís? Pues, y el tío, claro, está asustado y dice, pues tiene que pasar algo, porque me han dado la conexión, a ver si voy a decir yo, pues aquí no pasa nada. Bueno, pues este tío que lo retiren. Hablan con la pasión del cronista deportivo. Avanza, avanza, pasa la línea frontal del área, va hombre, pero que está ardiendo Barcelona, hombre. Y luego la transmisión en bucle, porque la misma escena sale 150 veces para rellenar. Esto es un disparate. Y es una dosis de inconsciencia excesiva. Los periodistas, los medios, tendrían que reflexionar. Usted nos ha hablado del coste de la transición y uno piensa que para evaluar algo deberíamos conocerlo en profundidad y en realidad, ¿cómo fue? ¿Usted cree que sabemos la realidad de la transición? Yo creo que sí. Es decir, esta gente que dice, bueno, el día que sepamos, bueno, el 23 de febrero, pero lo sabemos de memoria, hombre, lo que hubo ahí. Es decir, el último cheque que puso Oriol, pues a lo mejor, pero a mí me trae sin cuidado. Pero el rey, vamos a ver, usted no tiene idea. Usted no sabe que el rey tenía 2 vacunas. La primera vacuna, la de su abuelo Alfonso XIII. El abuelito se pone en manos del general Primo de Rivera, y el general Primo de Rivera salta, y con él salta la monarquía. Y la monarquía es la sucesión. La monarquía es entregar el testigo a la generación siguiente. Eso es la monarquía. Con un militar se puede estar bien un trimestre o 3 años, pero luego eso va al carajo. Segunda vacuna, su cuñado en su propia generación. Cuando don Juan Carlos se casa con la princesa Sofía, Juan Carlos era el hijo de los Barcelona, como decía. Bueno, el exilio ahí en Estoril. Y Sofía era princesa de casa reinante. ¿Cuál es la situación ahora? Constantino exilado y estos ahí están. Entonces, Constantino se deja llevar por los coroneles y termina con los coroneles. El rey eso lo tenía metido aquí de manera indeleble. Ahora, como estamos hablando aquí, yo voy a dar mi explicación de algunas cosas que la gente no ha entendido. Hay 2 clases de políticos, según mi punto de vista. Los políticos que creen que se comprometen con lo que dicen, procuran no decir nada. Los políticos que creen que se comprometen con lo que escuchan, procuran que en su presencia no se diga nada. Por ejemplo, de este segundo tipo era Felipe González. Yo preguntaba, hemos estado con el presidente en la Moncloa 4 horas, así. ¿Habéis dicho algo? No. Entonces, Felipe González era capaz de estar
infinitas horas con quien sea sin dejarle decir una palabra. Tenía conversación, digamos, sobreabundante. Porque pensaba que lo que se había dicho delante de él le comprometía a él. El rey no pensaba eso. El rey era más bien, quería escuchar. Y era un poco como los confesores. Decías una barbaridad al confesor y decía, hijo mío, ¿cuántas veces? O sea, ¿cuántas? Bueno, para ver si estaba a la escucha. Pero la gente creía que como había dicho eso delante del rey, que el rey había asentido a lo que él había dicho. No. Yo recuerdo una vez, oye, no, Jorge, pero dime cuándo tenemos que terminar. Dejamos otra pregunta que está ahí pedida. Sí, yo, brevísimamente. Yo recuerdo una vez, Vandrés me dijo, oye, me ha recibido el rey. Le he llevado un álbum con las torturas de la Guardia Civil en el País Vasco. Oye, yo creo que van a disolver la Guardia Civil. Entonces yo le dije, hombre, no me suena. Y le dije algo que tiene que ver con un asturiano que yo traté mucho en Quise y me defendió alguna vez en circunstancias muy difíciles. El general Sáenz de Santa María, que entonces era el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Y le digo yo, ya inventado por mí, a Vandrés, le digo, oye, no sé, tú sabes, no me suena lo de la disolución de la Guardia Civil, pero ¿tú sabes a quién recibió el rey después que a ti? Ah, no sé, ¿no? ¿Pero no le viste al salir? No, a mí me sacaron por otro sitio. Ah, bueno, ¿no lo viste? Recibió después al general Santa María. ¿Ah, sí? Digo, él se ha ido convencido de que tiene luz verde para acabar con los abogados de ETA. Bueno. A ver, la última pregunta. Usted habló de la transición. Yo creo que una cuestión que a mí siempre me llamó la atención fue la ley de la reforma política de las Cortes franquistas, en el año 76 creo que fue. Entonces, esos diputados franquistas, afines al régimen, como Suárez, Martín Villa, los convencieron para votar sí a la reforma política, porque creyeron que fueron 1-1 y solo votó no Blas Piñar y toda la ultraderecha, que se mantuvo fiel a sus convicciones. Entonces, esa fue la llave que realmente abrió la transición, porque desde la reforma política, aquello que decía el gijonés, Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley pasando por la ley. ¿Cómo es posible? ¿Qué les ofreció a cambio Martín Villa a esos diputados para votar sí? Hay un factor que tuvo, aparte de los argumentos que les dieran, que es, como decía Martín Villa, yo prefiero ser abierto en la ley y conservador en las personas. Bueno, es Portugal. Portugal. Es que Portugal, que lo tenemos pegado, que tenía un dictador. Portugal, los militares, precisamente, el movimiento de las Fuerzas Armadas, termina con la dictadura. Y termina con la dictadura, ¿y cuáles son las escenas que vemos? El cuartel de la PIDE, de la Policía Política Portuguesa, en Lisboa, ardiendo. Los altos funcionarios de aquel régimen corriendo por las calles. Esta vacuna, este escarmiento, hagamos la reforma para no padecer la revolución. Esto es lo que pasó. Y yo creo que los más inteligentes habían empezado a hacer ese movimiento años antes de la muerte de Franco, a hacer esos guiños, y luego, hombre, y hubo una generosidad impresionante. O sea, no se depuró la organización sindical, no se depuró no se depuró a los periodistas de la prensa y radio del movimiento, no
se hizo nada de eso. Bueno, pues nada, sigan ustedes. O sea, hubo también desde ese punto de vista mucha inteligencia, creo yo. Bueno, pues con esto vamos a concluir. Ya hemos exprimido bastante a Miguel Ángel y te reitero el agradecimiento por haber acompañado, por haber estado aquí con nosotros y acompañarnos y dar esta magnífica charla, porque eres un testigo directo de ese periodo tan importante para la historia de España. Bueno, pues con esto empiezan los 9 primeros meses de mes que vendré aquí a continuar con esto.